Muy buenas tardes, les saluda su amigo Gustavo Rodríguez y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva emisión de su programa Charlando con. Nuestra charla de hoy será con una mujer que se ha ganado a pulso ser en estos momentos una de las principales protagonistas de la política mexicana. Descendiente de un personaje emblemático en la historia democrática de nuestro México reciente, nuestra invitada se ha abierto camino por méritos propios en este difícil camino de la política. Actualmente es diputada federal, pero quizá la actividad que la encumbró fue el haber sido coordinadora de la campaña del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, trabajo que resultó, por cierto, en más de 30 millones de votos para el tabasqueño y que lo hicieron presidente hoy de nuestro país. Y justo este trabajo lo inmortalizó en un libro de historias, anécdotas, reseñas, experiencias. Se trata de Juntos Hicimos Historia. Narra los momentos y las decisiones que se tomaron, los sinsabores, las crisis, el nerviosismo, todo lo que sucedió durante campaña, y de esto y más estaremos conversando esta tarde con la diputada Tatiana Cloutier. Diputada, gracias por recibirnos. Al contrario, encantadísima. Pues hacía esta breve presentación, diputada, pero regularmente le platico que acostumbramos iniciar nuestras entrevistas preguntándole, en este caso a nuestra invitada, a usted, con sus propias palabras, ¿quién es Tatiana Cloutier? Pues les digo, yo me defino a mí misma y así lo he dicho hace tiempo atrás. Soy una ciudadana de tiempo completo, soy madre, esposa. Me gusta vivir la vida con alegría, me gusta correrla con riesgos, me gusta resolver. No me gustaría morirme con pendientes. Pendientes que siempre van a haber, pero déjeme regresar un poco para iniciemos la charla porque hay muchos temas. Ajá. Y me gustaría aprovechar el tiempo que tenemos, que pareciera mucho, pero ya va a ver usted que no, porque se nos va como agua entre los dedos. Una de las principales dudas que tenemos, incluso yo en lo personal, es ¿qué le llamó la atención a Tatiana Cloutier con la historia que trae con su papá, Maquío? ¿Qué le llamó la atención de Andrés Manuel López Obrador para que apostara por su proyecto, por su perfil? Híjole, lo he contado en muchas ocasiones y he platicado. Yo conozco a Andrés antes de conocerlo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo conozco la obra que él hizo en la Ciudad de México, y así como esto motivó a mucha gente a decir quiero caminar por ese camino, a mí también, ¿no? A mí me gustó cómo vi cambiar la ciudad, y siempre lo pongo, la referencia de la que hablo es el parque frente a donde yo vivía. El parque frente a donde yo vivía floreció en términos reales, pero también en términos imaginarios. ¿Por qué? Porque yo fui viendo cómo se conjugó ahí la cultura, el deporte, el embellecimiento del parque, la convivencia de ciudadanos sin importar el color del pelo, el tamaño de las personas, la edad, ni mucho menos, y se fue dando como una representación de lo que es la democracia en el parque. Los taxistas eran un factor inigualable en términos de que todas las mañanas cuando yo tomaba el taxi por ahí, los oía platicar sobre la mañanera, sobre lo que era la compenetración con el programa de gobierno propio de Andrés Manuel. Y bueno, este es así como algunos de los motivos que puedo ir llevando en hilo al tema de cómo me fui encarrilando, por decirlo así, a esta propuesta propiamente de él. Y digo algo más que también no nomás es en él, sino también ajeno a él. Cuando volteamos a ver, y así lo puedo plantear, la propuesta presidencial que había tanto en 2012 y en 2018, sí, en 2012 teníamos, pues estaba Peña, estaba Andrés Manuel y estaba Josefina Vázquez Mota, ¿no? Inclusive uno tiene que elegir y a la hora de la elección pues no había más que una elección, más que una opción. Igualmente lo repito ahorita en el 2018. Diputada, fueron días, horas, kilómetros recorridos con él en campaña, en todos los estados, en pueblos, comunidades donde quizás antes ningún político de esa envergadura se había parado siquiera. Así es. ¿Qué podemos encontrar en este libro Juntos Hicimos Historia? ¿Qué ponemos en el libro, no? Y esto es importante porque la vida siempre se ve desde el lugar donde uno lo mira. Entonces, aquí en este momento, pues estamos usted y yo y pudiéramos pensar que si yo le pido que me describa La Palma, usted me va a describir una parte de La Palma y yo otra, porque cada uno lo ve desde un ángulo distinto. No obstante, La Palma es la misma.
Eso hago yo. Yo cuento la historia desde cómo la vivimos o cómo la viví, desde donde yo me senté, desde donde yo la vi, desde donde a mí me tocó coordinar un trabajo, un esfuerzo y ver cómo trabajaban los demás, ¿no? Hablo de qué significó para mí dar el sí en este proyecto de caminar hacia el frente de la coordinación propiamente de la campaña, cómo es un trabajo, voy a ponerlo así, muy fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque había una inercia y una alegría en el camino y un montón de manos listas para trabajar y echar la mano a lo que ellos querían que cambiara en este país. Y entonces pues fue como simplemente mover la inercia de lo que venía caminando. Se habla también, pues yo platico de pues, temores que tuvimos, alegrías, momentos difíciles, decisiones que se tuvieron que tomar en cierto momento y otra, hay de todo. Hay cosas chuscas, hay cosas divertidas, hay cosas pues que no le van a gustar a muchos. Se habla incluso... Se tocan fibras sensibles para algunos personajes. Así es, sí. Bueno, no se tocan fibras sensibles, yo creo que no. Yo creo que la gente es muy sensible en términos de... A la gente le molesta, por ejemplo, hablar de lo que es, ¿no? Es como que alguien a mí me haga un comentario y me pueda decir, oye, no me gusta esto de cómo acomodaste tu oficina. No me está diciendo si le gusto yo, si no le gusto, si le caigo bien, le caigo mal. Nomás dice que no le gusta cómo acomodé mi oficina. Y si yo me lo tomo personal, pues entonces hay un sentimiento. Y aquí yo creo que confundimos ese tipo de cosas y a veces las tomamos personal cuando no son personales. Justo le quiero preguntar algunos de esos detalles que usted ya ha mencionado, pero primero déjeme partir de un punto general y luego los vamos particularizando. ¿Qué significa? Sabemos que es un libro, es una obra, es una iniciativa. Yo no sé en qué tiempo tuvo usted para escribirlo, pero ¿qué significa Juntos Hicimos Historia para Tatiana Clouthier? Primero, hubo una invitación por parte de la casa editora, quien me comentó, inclusive 2 semanas antes de haber terminado la elección, que sería muy rico contar esta historia de la campaña, que porque era una historia que valía la pena contarse, ¿no? Todavía no sabíamos en desenlace, ellos se veían muy seguros del desenlace, yo no. Y para ello yo les digo, bueno, pues... ¿No estaba usted segura del desenlace en campaña? No, yo creo que ¿No en esta vida... esperaba que iba a ser tan abrumador? ¿No confiaban en la victoria? Yo veía a Andrés Manuel, en ese entonces candidato, muy seguro, y cuando hablaba de los porcentajes, nosotros traíamos unos números más o menos de un 12, jamás de la cantidad o de la diferencia que se da ahí, pensando uno en los 12, y como normalmente se manejan las campañas o los procesos electorales, que si maiciaron a unos, que si unos no llegaron, que si los que se quedaron dormidos, que si se perdieron las urnas, que si no contaron bien, lo que tú quieras, pues ya había, o sea, decías, bueno, a lo mejor nos quedamos con un 5, no sé, esa era mi interpretación propiamente de los hechos, yo lo veía él extremadamente seguro. Pero no confiado. Sentido, Seguro, pero no confiado. Bueno, pues digo, daba unos números que yo decía, ¿de dónde lo saca? Y lo comprendía un poco, lo comprendía por lo que veías en los mítines, ¿no? En un mítin ibas y decías, caray. Y yo creo que el haber hecho 3 campañas, de haber visto el sentir de los mítines previos, pues te puede dar una temperatura diferente, ¿no? Yo cuando estuvimos en algunos eventos, sí me había tocado en el 2012 andar en algunos mítines. Hoy de repente veías los videos que nos llegaban cuando nosotros estábamos aquí en México y decías, esto se está desbordando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo es como lo puedo pensar, que él estaba segurísimo, o sea, se veía más seguro de él. Y también que se hizo un trabajo muy importante en términos de tierra, para cuidado de casillas, que es a donde él le apostó muchísimo. No cabe duda que se hizo historia. Cualquiera que haya sido el resultado, pues, que ahora ya lo conocemos, pero la historia ya quedó marcada, quedó plasmada, ahora usted la documenta en este libro, pero ¿qué tipo de historia es la que queda en el libro? Es una historia de una campaña, ¿no? O sea, que hay que ponerlo, me acuerdo mucho, porque casi lo puedo hacer un símil en términos de narrar la campaña per se, cuando Adolfo Aguilar Chincer hace la de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Narras lo que viviste en la campaña, lo que pasó, lo que tú viste que pasó, los momentos difíciles, los momentos divertidos, los momentos de alegría, las cosas que tuviste que tener, como observar, cuidar, eso es lo que narras. Pero es de esas historias que
o entusiasman o causan incertidumbre Pues o hay que de todo, plano hay de tendrían todo. que pasar a la posteridad. La vida no es toda alegría, la vida no es toda incertidumbre, la vida no es toda tristeza, la vida no es toda... ¿no? Tiene de todo como la vida, son momentos arriba, abajo, como, ¿no? Pues subes, bajas y para un lado y para el otro, así es la vida. ¿Cuál fue el momento más difícil de la campaña, diputada? Animarme. ¿Animarse usted? Sí. Antes de que empezara. Claro, sí, o sea, animarme y es parte de la campaña, es parte donde yo decido, o sea, donde cuando Andrés me invita, es decir, el proceso propio que a mí me anime a dar el sí. ¿Se tardó en decidirlo? Claro. Sí. ¿Días, meses, semanas? No, días. Ahí viene narrado, más o menos es unos 15 días, más o menos. ¿No se cautivó entonces de manera inmediata? ¿Qué es cautivarse y qué es no? La verdad es que, digo, es como... yo creo que la única propuesta que uno dice sí rápido es con el que andas enamorada y que le dices sí cuando te vas a casar, ¿no? Fuera de otra no hay otra, no creo que hay, digo, no sé, ¿no? No es una cosa en donde la decisión es unita, o sea, no vivo en una familia, tengo un marido, tengo que tomar cosas en consideración. Claro. Implicaba muchas cosas para mí, y no solamente eso, sino también los temores propios de personalidad de cada uno, de persona. ¿A qué me refiero? Es decir, empiezas a cuestionarte, ¿podré, no podré? ¿Será lo conveniente para mí? ¿No? ¿Le sumaré, no le sumaré? O sea, todas estas preguntas que el ser humano se hace cuando pues enfrentas un reto, una invitación de cualquier índole que representará un reto para uno. Pues así como usted dice que los seres humanos somos curiosos por naturaleza, yo tengo muchas preguntas, pues pero yo veré pero si déjeme seguir con que me está gustando cómo vamos desarrollando, nada más que tenemos que ir a un corte, diputada. Claro. Entonces sí. Vamos a dejar esta charla en pausa, vamos a nuestro primer corte, regresamos en un par de minutos. La gente nos dice, van muy bien, estamos contentos. Y esto en mayoría, no hay gente que, te digo, te mienta la madre para arriba y bueno, pues eso es parte de la democracia, es parte de lo que hemos... ¿Es parte de la democracia mentar la madre? Regresamos de nuestro corte, ya lo sabe usted, estamos conversando con la diputada Tatiana Cloutier, quien nos decía, diputada, el momento más difícil de la campaña, el momento más difícil para usted. Claro. Tomar la decisión. Pero supongo que el libro Juntos Hicimos Historia no es Tatiana Cloutier la protagonista. Ahí quizás... Soy la narradora, cuento muchas cosas desde donde las viví, cuento este proceso personal de cómo fue que me metí a dar la cara y animarme a este proceso, ¿no? Y ya en la campaña, una vez iniciada, ¿toma usted la decisión? Si voy, si apoyo, si estoy al frente, si dirijo, no sé. De ahí, ¿cuál fue el momento cumbre? A lo mejor uno de los momentos más complicados fue la primera mesa a la que me invitaron con los coordinadores de las otras campañas. ¿Por qué? Porque uno los ve personajes muy grandes, en el buen sentido y en el malo, por llamarlo así. Uno pues ves el doctor en no sé qué, el doctor en esto, el subsecretario, el secretario, el esto, el otro, y bueno, pantalla, ¿no? Entonces yo creo que esos son momentos difíciles, nervios personales que uno tiene que aprender a manejar, situaciones en donde pues fue un proceso fuerte la primera presentación en medios nacionales. Pero ya después de ahí usted como se dice coloquialmente, se dejó ir y se ha vuelto protagonista y tuitera. Cada aparición, yo creo que en cada uno de los programas tenía sus peculiaridades. Y siempre los nervios, no hay... ¿Por qué? Porque esta es la parte que yo creo que es importante resaltar. Los errores los comete uno todos los días o puede cometerlos porque es humano, pero equivocarte en un escenario de esos no es tú la que te equivocabas, sino llevabas la carga, vamos a ponerlo así, o la responsabilidad de un proyecto, y eso es lo que complicaba las decisiones diferentes. Dice uno se equivoca, pues me vale, ¿sí? Te equivocas al frente de una situación de estas, el peso es muy grande. Había sí una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad estaba acompañada de una gran confianza del candidato hacia usted. Sí, ahí sí puedo decir, él me decía en una y otra ocasión, adelante, vas bien, o sea, no confío totalmente en lo que están haciendo, o sea, adelante, confío en ti y vamos. Entonces eso también
abría la puerta a poder sentirme más tranquila, que las decisiones y cómo lo estábamos haciendo y el estilo de lo que se manejaba estaba siendo el correcto. Ya hablamos de ese momento difícil antes de la campaña, que fue tomar la decisión de acompañar al hoy presidente en este camino. También de ese momento de enfrentar como representante del presidente ante los medios de comunicación, pero a veces nos olvidamos de que también en estos avatares hay momentos divertidos. Ay, no, divertidos muchos. ¿Cuál fue el momento más divertido bueno, para puedo Tatiana? decirlo, el cierre de campaña en el Estadio Azteca, bailamos hasta como no, yo creo que fue uno de los momentos más alegres, un momento que disfruté enormemente. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar, que se pueda contar en televisión? No, bailé, ahí están los videos, son públicos, bailé hasta que me cansé. ¿Sí? Y no se ha cansado, diputada, está usted trabajando muy firme, muy fuerte, convencida con el proyecto. Pero claro que sí, y pues a la vida venimos a gastarnos y a cansarnos. Exacto, a forzar motores. Así es. Diputada, ¿y el momento más dramático? Pues hubo varios, o sea, no hay uno, puedo contar ahí, también lo cuento en el libro, cuando Andrés Manuel está en el debate y cuando le dice a Anaya Ricky y se queda callado, yo dije, Dios, ¿qué va a decir? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué le va a decir? Ricky Canallén. O sea, pero no, que primero dijo Ricky y se hizo así como, no sé cuántos segundos pasaron, pero se me hicieron eternos. Ese fue un momento bastante difícil. Superado, porque finalmente quedó para la posteridad el momento, ¿no? Quedó para la para la posteridad del momento, dado el trabajo maravilloso que hicieron los jóvenes de invertirlo y convertirlo en una oportunidad. Más tuvo momentos que pudo haber tomado hacia la derecha o hacia la izquierda en términos de positivo o negativo, y lo pudieron sortear muy bien los jóvenes. ¿Hubo algún momento en la campaña, diputada, en que usted pensó quizás en tirar la toalla? No. Ninguno. ¿En ningún momento titubeó usted? No, la verdad es que tenía súper claro que mi chamba era hasta tal día. Tenía clarísimo la fecha y todo, y mi compromiso era hacer lo que tuviera que hacer en términos de cansancio, de estirarme, ¿no? De cansancio, dormidas, ir a donde tuviéramos que ir, etcétera, porque el objetivo se lograra. Yo creo que fue por eso el momento difícil de tomar la decisión. Era o todo o nada. No, porque la verdad es que, como él me dijo, no, hombre, él dijo, vas a hacer lo que así te vas a involucrar como quieras. Nunca pensé que iba a involucrarme como me involucré. Mi expectativa era, o lo que yo pensé que iba a suceder era otra cosa. En esta experiencia que supongo usted ahora la comparte con nuestro público, con todos los que tengamos la oportunidad de ir a comprar el libro, descargarlo, que ya está, por cierto, en una Así plataforma. Pero ya nos enteraremos o ya lo sabremos. Sin embargo, déjeme jugar con la especulación. De tener la oportunidad de regresar el tiempo, ¿qué habría hecho diferente Tatiana Cloutier? ¿Qué habría hecho diferente? Habría a lo mejor planeado desde antes la parte toda esta de redes. Nos tardamos, no sé, como 3 semanas o un mes en echarlo a andar. Lo hubiera hecho antes. Hubiera a lo mejor inclusive desde cuando lo platicamos con el propio candidato con la invitación, también hecho como algunos arreglos de decir, me gustaría, o sea, para darte el sí, amarrar estas agendas preestablecidas con ciertos eventos, ¿no? Eso pudiera haber sido lo diferente. Diputado, usted en algún momento declaró, hace algunos días, que a usted le avisaron que querían envenenar al presidente. No está así como tal, ¿no? O sea, digo aquí, vuelo aquí. ¿Qué pasa en una campaña? Y en una campaña te llegan 1000 de información sobre eventos de corrupción, sobre lo que está haciendo el otro, sobre lo que está pasando y eso, y tomas las cosas, actúas en consecuencia y ni tomas todo al 100%, ni a la ligera, ni así como para esto, ¿no? Y si nos dijeron que había intención a lo mejor de que se pudiera desvanecer o algo, y aquí dices, bueno, pues hay que tomar las precauciones que se tengan que tomar. Pero fue un momento de crisis, sí realmente les preocupó. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Es
No, hombre, digo, sí, digo, me llegó información de mil cosas y de muchísimos temas, así nos llegaban cosas de corrupción, por ejemplo, y dices, híjole, o que te van a hacer esto, que el fraude, o que nos llegó inclusive con sistemas y cosas, y dices tú, ¿duermes o no duermes al respecto? Y tomas precauciones al respecto, te sientas con las personas indicadas. Aquí, por ejemplo, en un momento Andrés fue a la zona del Huachicoleo en Puebla, a uno de los lugares más peligrosos, y nomás le hablé yo a César y le digo, César, me dicen que van a estar allá, van a entrar muy oscuro, la situación, la gente está armada ahí, está así asado, tomen precauciones, si puedes mandar a alguien en adelante. O sea, ese son el tipo de cosas que haces, ¿no? Y en lo otro igualmente actúas en consecuencia. ¿Tiene enemigos el presidente, diputada? No sé, habrá que preguntarle a él. Yo pues, digo, es que ¿quién es tu enemigo? Ese es como preguntarlo. ¿Qué vería yo? O qué pregunto, ¿no? Y otra vez, yo no creo que en lo personal él tenga, no lo creo, ¿no? Creo que el proyecto que él representa pudiera haber gente con otros intereses, y en ese sentido uno puede pensar, hay gente que tiene preferencias por otras cosas. Es como pensar que si yo vendo mazapanes de un tipo y otro vende mazapanes de otra marca, ¿somos enemigos o no? Pues no, digo, nomás que uno tiene intereses en que algo le pase al otro, a la marca otra, para yo vender más, o estrategias, y entonces eso es como lo pongo. En lo otro, pues no sé, aquí habría que preguntarle a él. ¿Cuál sería en todo caso el peor enemigo del proyecto? Híjole, sí veo, de y la aquí cuarta transformación. sí, yo veo aquí muchos, bueno, híjole, intereses con respecto a pues callos que se pisan, porque las cosas se harán diferentes y se están haciendo diferentes, y hay a quien le duele, y le duele bastante. Y en hacer las cosas diferentes, diputada, ya Pero estamos hablando de un cambio profundo en México, no estamos hablando nomás de hacerlas diferentes, no, estamos hablando de cambios fundamentales en el país, ¿no? Ya pasaron 100 días, no es, considero yo, y esto es a título personal, tiempo suficiente para medir el desempeño, ya no digamos de un presidente de la República, prácticamente de cualquier puesto, sí, función en el único lugar que se notan los 100 días son en una dieta, bueno, de ahí en no eso se sí. notan en otra cosa. Pero, ¿cómo se siente usted ciudadana? Yo estoy contenta, veo en la calle muchas de las cosas que la gente nos dice, van muy bien, estamos contentos, y esto en mayoría, no hay gente que, te digo, te mienta la madre para arriba, y bueno, pues eso es parte de la democracia, es parte de lo que hemos ¿Es parte de querido la democracia mentar la madre? Es decir, yo no lo haría lo vemos así. como algo normal. Yo digo que hay mucha gente muy enojada, hay mucha gente vomitando, hay mucha necesidad, pero ni siquiera con esto hay mucha... ¿Qué es lo que veo? Hay una necesidad enorme de ser escuchados. Y hablo en general como mexicanos. Creo que por mucho tiempo a la gente no se le dejó hablar o no se le escuchó, y la gente requiere ser escuchada, tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar o mucho que desahogarse. Y tienes gente muy molesta, gente que siente pues algo de repudio con respecto a lo que esto representa, y sí son muy groseros. Pero bueno, pues es parte de la libertad que tienen, ¿no? Prefiero que sean groseros y tengan mucho que decir, vomitar, inventar, pero que no a que no los tengan. No, a que no tuvieran esa oportunidad. ¿Se siente satisfecha? Yo sí. Crédula. Claro. Entusiasmada. ¿Qué viene para México el resto de los días que le... Yo lo que veo aquí es una propuesta de un proyecto con un rostro social, un proyecto que estira la mano, le tiende la mano a la parte del México olvidado, y creo que eso beneficiará, porque de alguna manera hará que este México olvidado crezca, y este México olvidado ya no lo tengamos que cargar el resto de los mexicanos. Veo también condiciones donde se han puesto en la frontera, condiciones para que se pueda desarrollar la frontera en otros ámbitos. Veo también pues retos importantes para quienes están en el gobierno en cada una de las áreas. Veo toda la parte esta de reconstruir al país desde una perspectiva más holística, para recuperar temas de seguridad, para recuperar temas de las raíces mexicanas. Creo que una de las partes más hermosas es volver a darle importancia a las raíces nuestras como nación, y al volver a hacer florecer eso como nación, creo que vamos a hacer florecer muchas cosas más. Diputada, tiene usted, la hemos visto muy activa, tiene, supongo, varias prioridades de las cuales me gustaría conversar, pero déjeme ir a nuestro segundo corte y regresamos. Okay.
Vamos a nuestra segunda pausa, regresamos en un par de minutos. Quitar toda esta parte que ha sido la vergüenza pública del país, decir que eres diputado porque andas en dipumoches, andas en diputables, andas de ahí para arriba, ¿no? Regresamos de nuestro segundo corte y ya lo sabe usted, estamos entrevistando, platicando, charlando con la diputada Tatiana Cloutier. Diputada, antes de irnos al corte platicábamos de estas experiencias, platicábamos por supuesto de esta satisfacción que usted tiene como ciudadana del proyecto de nación, de la cuarta transformación, de las acciones y decisiones que está tomando el presidente de la República, pero no siempre en todos lados, y lo comentábamos hace poco, es miel sobre hojuelas. Claro ¿Qué que le no. preocupa a Tatiana Cloutier de lo que está haciendo y decidiendo el presidente? No me gusta hablar de preocupaciones. Ajá. ¿Por qué? Porque las preocupaciones sonaría como que te quedas en la no acción. Yo les digo, yo me ocupo, ¿sí? Que creo que hay que ocuparse todos los mexicanos es de no esperar a que el gobierno haga todo. Hay que participar como individuos, hay que participar, hay que hacer lo que nos toca, y cuando digo nos toca, hay muchas cosas que nos toca como individuos hacer, les digo yo, hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas en el ámbito donde yo esté, comprometida a, primero que nada, les digo, pagar impuestos, y los pago para poder darle seguimiento, y en el momento que los pago me duele, y entonces le doy seguimiento, ¿no? Hay que darle seguimiento a los diputados locales, federales, a los regidores, y lo hablo esto porque es un movimiento nacional que tenemos que ir generando en un cambio de cultura individual, y donde tenemos que apoyar lo que nos gusta, señalar lo que no y participar en lo que queremos cuando queremos, y esas son como actividades que creo que tendremos que ir haciendo como sociedad. Y digo aquí, hay veces que creo que ahorita con todo esto que está pasando es mucha velocidad lo que vemos, y ahí pudiera decir que en la velocidad yo caminaría más despacio, pero pues yo no soy el presidente de México, ¿verdad? ¿Hay a 100 días de iniciado el gobierno algo que celebrar? Claro que sí. Primero que nada, creo que pues hay mucho. Primero que nada, de las 13 propuestas legislativas que planteamos en campaña, llevamos como 8 o 9 ya palomeadas, y que estas le han dado un marco jurídico o le darán un marco jurídico a México importante. Tenemos también todo un esquema de ahorro en términos de quitar cosas superfluas, por lo menos aquí en el Congreso. Yo estoy muy contenta que aquí en el Congreso se bajó el presupuesto el año pasado, de septiembre a diciembre, en 490 millones de pesos. Ya ahorita pues todavía es mucho más por una serie de recortes en cosas que a la gente no le gusta que se gaste en eso, que tú te gastes tu dinero personal en lo que te dé la gana, no hay problema, pero que te gastes el dinero público en cosas que no tienen por qué estar ahí, a la gente no le gusta eso, y yo estoy contenta. Y en medio de esta celebración a 100 días, ¿dónde quedan las mujeres víctimas de la violencia, las madres de familia de las estancias, los niños? Me voy a meter puedo tocar los dos temas separados porque no creo que van en un paquete. El día de hoy tuvimos en Cámara de Diputados, en el grupo parlamentario de Morena, estuvimos discutiendo el tema de los refugios para víctimas. ¿Sí? Estamos trabajando en cómo se sostenga estos refugios con el perfil que se tienen, porque consideramos que son fundamentales e importantes en la manera en que están manejados. ¿Por qué? Porque tienen que ser anónimos, porque tienen una serie de cosas que tienen que tener estos refugios. Vamos a tener una reunión, de hecho, con la secretaria de Gobernación y con la propia presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres para ver cómo se sostiene esto y cómo se mantiene, porque no podemos quitarle este apoyo que se da, y ni siquiera lo veo como un apoyo, es una obligación que tendríamos que estar teniendo, porque ninguna mujer tiene por qué estar muriendo como mueren, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Esa es como una parte. Me voy al tema de las estancias infantiles. Creo que las estancias infantiles, y así lo he comentado, son 3 problemas en uno, y los hemos dejado como un solo problema. Y lo voy a decir, a mí me parece que la propuesta que hizo la primera dama en su momento, Margarita Zavala, con el tema de las estancias infantiles, fue una propuesta creativa y se quedó corta. Y aquí se quedó corta, como las echó a andar, le funcionaron y dijo, ya. Pero no, ahí había 3 grupos de personas que estaban recibiendo las estancias y no se llegó a un punto final. Voy a esto, lo separo.
primero tenemos niños y niñas de la edad de preescolar, que ya deberían de ir a primero de preescolar y no tenían por qué haber sido en todos estos 10, 12 años atendidos o seguir siendo atendidos en las estancias infantiles, debieron haber pasado a la Secretaría de Educación, a que los recibiera la Secretaría de Educación. Y la Secretaría de Educación, yo digo que se hizo pato, ¿por qué? Porque era muy cómodo que alguien más los atendiera y se hizo muy cómodo porque también era más barato. Entonces, la Secretaría de Educación faltó y creo que Peña y el propio Felipe en su momento debieron ir dando ese paso para quitar ese nicho de población, paulatinamente irlo incorporando a la Secretaría de Educación. Esa es como una parte. La segunda parte es un grupo de madres de familia que tenían derecho o tienen derecho al IMSS y debieron ser atendidas por el IMSS en guarderías. Y ¿qué hubiera hecho yo si mi modelo de estancias iba también, algunas de ellas, ir llevando a muchas estancias de esas a convertirse en guarderías de IMSS cumpliendo una serie de requisitos y darles el derecho por acá cuando ya les correspondía y no pagarlo por acá como estancia infantil? Y ahora sí me quedo con el tema propio de las estancias. Las estancias, o por lo menos la Secretaría de Bienestar, le toca atender a los grupos más vulnerables y ese es como el nicho que atiende o que atendería las estancias infantiles desde mi perspectiva. Y hay dos maneras de verlo: se le daba el recurso a la estancia como lo hacía anteriormente o se le da a la madre de familia. Me llama la atención, a mí no me molestaba el esquema porque lo conozco de cerca, tengo amigas y compañeras que tienen este tipo de estancia, me tocaba verlas, muy buenas, me tocaba ver también unas donde había abusos en algunos estados de la República, pero pues así es cómo corriges lo que no y cómo echas a andar lo que sí. Pero yo no veo mal que le den el recurso a la madre y que la madre elija. Habrá una categorización dentro o afuera de cada una de las estancias para decir si están en verde, rojo o amarillo y que cada madre o padre de familia elija si los quiere ahí o no. Diputada, usted es diputada por Morena, el partido por el cual el presidente de la República llegó a gobernar y de la campaña de la cual usted fue coordinadora, pero ¿esto la obliga a usted a apoyar todo lo que provenga como iniciativa de Morena o del presidente? Ni en mi casa me obligan a eso, ¿no? O sea, ni mi marido me obliga. Mi marido me da una libertad tremenda y yo creo que los seres humanos tenemos pues la libertad total. Hasta quien crea en un Dios, el propio Creador nos dio libre albedrío y así lo tengo y así lo vivo. ¿El presidente se ha equivocado, se equivoca o es infalible? No, por favor, el presidente es un ser humano como usted y como yo y así como nosotros nos equivocamos, él también se equivoca. Y la diputada, ¿cuáles son sus prioridades? Como diputada y como ciudadana, como usted se describe. A mí como ciudadana, las prioridades mismas, y lo junto ahorita con el tema de diputada, es regresarle la dignidad al Congreso y decir qué aporto yo para hacer, y digo un ejemplo, no quiero sonar, no, sino qué aporto yo para poder hacer que más diputados y diputadas caminen hacia el término de decir, rendir cuentas, ser honorables, quitar toda esta parte que ha sido la vergüenza pública del país, decir que eres diputado porque andas en dipumoches, andas en diputables, andas de ahí para arriba, ¿no? Entonces creo que esta es parte importante de lo que uno tiene que poner como ejemplo. Y ya me vengo a la otra vertiente, es cómo no perder la vinculación con la sociedad, y voy a una tercera que tiene que ver cómo llevar a cabo iniciativas que hoy presentamos Mario Delgado y yo, una iniciativa en donde buscamos esto que se habla mucho. Reducir el presupuesto. Así es, bajar al 50% el presupuesto para los partidos políticos en tiempo ordinario. Y traigo una agenda en ese sentido política, es decir, de reforma política. ¿Y cómo ve la recepción de esta iniciativa? Dice que es muy pronto, pues es cosa de Yo digo horas, que pero por lo menos todo el mundo ha dicho en la calle que sí, vamos a ver de qué tanto es pico y qué tanto es hecho. Usted, digo, finalmente las fracciones parlamentarias están compuestas por partidos. ¿Los propios partidos van a aprobar bajarse el presupuesto? Sí, suena sensato. Puede sonar sensato, ¿no? Yo digo hemos hecho muchas cosas que no sonaban sensatas en la Cámara, hemos disminuido, todos los partidos estuvieron de acuerdo en bajar el gasto corriente de los 490 millones de los que yo le hablaba, y todos los partidos lo suscribieron, si no, no hubiera sido posible. Y aquí veremos, vamos a echar a andar a la sociedad para que la sociedad nos lo exija. Por lo menos Morena, que tiene una amplia mayoría en el Congreso, podría asumir como bandera. Yo digo que vamos a ver
si de qué estamos hechos cada uno, ¿no? Si simplemente lo hablamos o somos capaces de llevarlo a los hechos. Además de reducir el presupuesto para los partidos, usted ha planteado reducir el porcentaje por el cual los partidos deban de obtener, más bien ampliar el porcentaje. Ha sido una gran discusión y yo sí creo que deberíamos, o sea, lo veo en dos esquemas, ¿no? En lo local es distinto, ¿no? Y en lo nacional, sin embargo, sí creo que el 3% es muy poco y creo que lo debemos aumentar. Y creo que vamos a seguir haciendo el ejercicio. Yo puse una encuesta muy simple en Twitter y en Facebook, en donde más o menos el 68% de las personas me dicen que van por un 6. Y bueno, podría ser un saque para quedarte a lo mejor en un 4, en un 5, pero creo que lo tenemos que subir. ¿Es cara la democracia en México, diputada? Todo depende desde qué punto de vista lo manejamos, porque pudiera tener una interpretación equivocada y más ante la susceptibilidad de la gente hoy en día y que lo que oyen lo quieren agarrar para estar fregando, vamos a ponerlo aquí. La democracia nunca pudiera establecerse con un adjetivo de cara, porque la democracia hay que pagar el precio que tenga que pagarse para que exista. Se ha pagado con vidas en algunos casos. Sí. Entonces aquí voy a esto, entonces lo pongo en este contexto y luego digo, cuesta mucho económicamente hablando, ahí sí puedo decir que sí, pero de otra manera no lo contesto solo. Muy bien. Así es. Diputada, estamos prácticamente llegando a esta parte final de las preguntas que yo traía preparadas para pasar a nuestra sección de lo que nos comparten nuestros seguidores en redes sociales, pero yo no quiero dejar de preguntarle, esta carrera política que ha tenido usted la ha llevado a ocupar espacios importantes, espacios que la ponen en un aparador que mucha gente interpreta como que existe alguna posibilidad de que usted sea aspirante a la presidencia de la República en el 2014. ¿Lo ha pensado? Yo les digo, primero que nada, no tengo carrera política, o sea, vamos a ponerla, he sido administradora pública, que son para mí dos temas totalmente distintos. Claro. Trabajé en la administración pública municipal muchos años, trabajé en la administración pública estatal, no tantos, pero he trabajado. Fui diputada federal hace, 2003, 2006, y ya, o sea, la gente empieza a jugar con un futuro tan lejano para olvidarse del presente. Pero sí es lejano, porque digo, perdón, el presidente tiene 100 días, caray, digo, o sea, es medio absurdo, medio ridículo. Y creo yo que cuando la gente se pone a pensar qué es lo que sigue para mí, no hace lo que le toca hoy. Y ese es el gran problema que ha tenido este país, porque los políticos se ponen a ver a dónde voy a brincar y no tomas las decisiones que tienes que tomar. Nunca se me olvida, y voy a parafrasear a Aznar. Aznar decía que hay que tomar las decisiones que se tienen que tomar, aunque políticamente no sean las correctas. Y cuando tú gobiernas para lo que sigue o actúas para lo que sigue, no tomas las decisiones que le convienen al país. Entonces yo aquí lo pongo en términos de esto, yo me dedico a ser presente, yo me dedico a vivir el día a día, me dedico a construir y mi proyecto ahorita se llama apoyar al presidente a que le vaya bien, apoyar a México a que le vaya bien, apoyar al Congreso, recuperando la dignidad que me interesa que el Congreso tenga. Y les digo yo, lo demás es lo de menos ahorita. Ya no hablemos del gobierno de Nuevo León entonces. Yo digo que ahorita lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer ahorita es ser diputada. Diputada, vamos a nuestro último corte y regresamos en unos instantes. Vamos a nuestro tercer corte, regresamos en un par de minutos. Pues yo creo que el PAN no lo es, me imagino que el PRI menos. ¿Sí? No sé si creo que tenían un partido ahí local y hay que ver qué propone cada quien. No hay candidatos todavía, no hay candidatas. Vamos a ver cuáles son las ofertas. Yo suelo votar desde hace mucho tiempo por las personas. Regresamos de nuestro tercer bloque y estamos conversando, usted ya lo sabe, con la diputada Tatiana Cloutier. Tatiana, diputada, nos quedamos platicando de esta especulación que podría haber respecto a si le interesaba la presidencia o el gobierno del Estado. Yo concuerdo con usted que pensar en eso distrae cuando... No, pero no solamente eso es absurdo, faltan 6 años, caray. Bueno, para el gobierno del Estado faltan 3 y considerando también que el presidente prácticamente tuvo 18 años de campaña. Fueron otros motivos y no nos metamos porque no les conviene que nos metamos a eso, ¿no? Los tiempos políticos son complicados porque uno no sabe cuál es el momento adecuado para tomar una decisión al respecto.
Digo que el momento más adecuado para tomar una decisión al respecto es el momento que cada uno considere el adecuado. ¿Y cómo saber? ¿Hay alguna señal, pues? No, pues digo, no digo aquí, lo van a decir ya con esto de que si me dijeron y que si hablo con no sé qué, ahora dicen, ahora hay una señal, no, hombre, ya me van a poner, yo digo que cada quien toma sus decisiones de acuerdo a los escenarios que tiene. Diputada, antes de irnos a esta parte final donde le damos voz a parte de nuestra audiencia, déjenme preguntarle, vienen elecciones en Baja California. Es el estado que inmediatamente después de las elecciones del año pasado va a enfrentar un proceso electoral. ¿Cómo está preparado Morena para próxima contienda? Híjole, no lo sé. Ya ahorita hace ratito comentábamos, no milito en Morena. ¿Sí? Creo que son decisiones súper locales. O sea, súper locales y son de la dirigencia propiamente y de la gente local. Y aquí hay que, no lo sé. Pero más allá de si usted milita o no milita en Morena, ¿es una buena opción para los ciudadanos? Pues yo creo que el PAN no lo es. Me imagino que el PRI menos. ¿Sí? No sé si creo que tenían un partido ahí local y hay que ver qué propone cada quien. No hay candidatos todavía, no hay candidatas. Vamos a ver cuáles son las ofertas. Yo suelo votar desde hace mucho tiempo por las personas. Ahora sí, déjeme pasar a esta parte donde le decía, le damos voz a nuestra audiencia a través de nuestras redes sociales. Juan Adrián Vázquez, de Aguascalientes, diputada, le pregunta, que diga con franqueza qué opina de las ambivalencias o incongruencias del régimen que ella ayudó a llegar al poder. Primero que nada digo en todo, o sea, hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? Que me diga una en concreto y le puedo responder. ¿Cuáles son las ambivalencias? ¿Cuáles son? Que me pregunte una y le contesto. Ahí está mi Twitter, Cloutier, @Tat Cloutier es una, o si no, Tatiana.Cloutier, @diputados.gov.mx. Dime cuál concretamente y con mucho gusto te la respondo. Muy bien. Alfredo Colín Hernández pregunta, ¿cómo fue su voto en crear la Guardia Nacional? Y si está usted de acuerdo en esta medida. Inicialmente, y digo inicialmente, votamos Guardia Nacional ¿fue a principios de año? Sí, hoy sí. Sí, fue a principios de año, votamos Guardia Nacional y fui muy clara en donde hablé sobre lo que no me gustaba de la iniciativa propiamente que estaba planteada, que sí estoy a favor de una Guardia Nacional. Yo hablaba de cuáles son los cuidados que se tenían que tener y que no debían quedar en la Constitución. Todo esto lo hago como un preámbulo para decir, hice una reserva, subí a hablar lo que me mortificaba de la manera en que estaba el proyecto y me abstuve en el proyecto, porque sí estoy a favor de la Guardia Nacional, no de cómo venía. Esa fue en la primera instancia. Al segundo voto que tuvimos, que el segundo voto se da después de haber ido a la Cámara de Senadores, donde se hace toda una propuesta de modificación que viene en conjunto aprobada por 127 senadores y senadoras de la República, de todos los partidos políticos, regresa a la Cámara de Diputados y aquí la aprobé junto con 462 diputados y diputadas más y una diputada en contra. Todo, y esto ya es de mi cosecha, todo es perfectible, pero como quedó el proyecto aprobado, ¿le satisface a usted? Yo hubiera ido por más, pero yo me pongo a pensar y digo, si lo aprobaron 127 senadores, lo pidió los 32 gobernadores de la República y lo aprueban 462, pues algo ha de tener bueno, ¿no? ¿Sí? No soy como esa que votó en contra, pues algo, dije, no, pues algo ha de tener bueno, ¿no? Claro. Diputada Josefina González nos pregunta, ¿por qué da la impresión de que después de apoyar tanto a Andrés Manuel López Obrador, usted no llegó a ocupar un puesto más estratégico en el actual gobierno? No da la impresión, no lo ocupé. No, o sea, aquí no es dar impresión, no lo ocupé. Andrés Manuel me hizo la propuesta y me invitó a trabajar con él y así lo acepté en el momento de transición con una subsecretaría. ¿En la Secretaría de Gobernación? En la Secretaría de Gobernación, cuando yo realicé o me di cuenta las implicaciones que esto tenía para mi familia y para mí en términos de tenerme que venir a la Ciudad de México, mover a mi familia, etcétera. Mi circunstancia no está en este momento para eso. Hablé yo con el presidente y le dije que no iba a ser, que no me era posible en este momento, que me diera un par de años y que en un par de años volvíamos a platicar a ver si a él le interesaba que yo siguiera en una propuesta y si las cosas habían cambiado a favor en mi casa para que yo pudiera tomar esa decisión. ¿No se le dijo no al presidente entonces? ¿Fue una decisión pospuesta? Yo le dije, necesito 2 años. ¿Sí? Y a lo mejor no para la misma posición. Pues vamos a ver si el decir yo que para la misma,
sería medio mala onda para quien está ahorita, vamos a ver, digo, o sea, es decir, un gobierno de 6 años es una carrera de largo plazo, es una carrera de larga duración, no es un tema en el camino se pueden equivocar muchos, etcétera, y muchas cosas pueden pasar. Josefina también nos pregunta, diputada, ¿cuáles son las prioridades de Tatiana Cloutier en la Cámara de Diputados? ¿En dónde va a concentrar usted sus esfuerzos? Pues hacemos trabajo ahorita, digo, lo decía, para mí es importante caminar en términos de propuestas políticas en la reforma política, ¿no? Estamos hablando de quitar el candado que se tiene para la reelección de diputados en términos de que para poder que un diputado o una diputada se reelija te tiene que palomear un presidente o una presidenta de partido, y creo que eso no es apropiado porque quita el sentido propio de la reelección de diputados, ¿no? Esta es una de ellas. Otra de ellas es disminuir la parte de senadores plurinominales. El Senado históricamente dice que los senadores son representantes de las entidades federativas y hay una lista que rompe con ese principio, y además creo que puede disminuirse sin perder la representación proporcional propia que tiene el Senado, el emparejar la cancha para las candidaturas independientes y algunas otras que por ahí tengo, pero ahorita en este momento tengo estas como prioridades. Diputada, Claudelius, así está identificado, usted sabe de redes, ¿para qué le platico? Sí. Nos pregunta, que ya lo contestó usted, si quiere ser presidenta de México, pero eso ya está respondido, déjeme nada más la planteo al aire para que no diga que luego no nos pelamos. Sí. Pero Lilian Buisuet nos pregunta sobre, y lo pone tal cual, las paradojas de la cuarta transformación, como por un lado apoyar al béisbol y al otro lado retirar el apoyo a refugios para mujeres violentadas. Creo que ya de alguna manera lo comentamos ahorita, ¿no? Diputada, estos básicamente son los planteamientos que nos hace nuestra audiencia, pero yo tengo un par de preguntas más que hacerle. ¿Habrá algún segundo libro de Juntos Hicimos Historia? No toca, no tendría por qué, no. Yo digo, ya lo que dijimos, lo que ya dije, se dijo, está puesto ahí, pudo haber sido, a lo mejor había más material para haberlo hecho más largo, no sé, digo, y ya las editoriales son las que te dicen cuál es el largo apropiado, cuál esto, y bueno, pues eso es. Quizás un libro remembrando su trabajo como diputada, o al final de la administración del presidente. Hice uno en 2006 que se llamó Curul 206, que fueron mis 3 años en el Congreso, pero la verdad ahorita otra vez vivo el presente y no el futuro. ¿Algún mensaje final que quisiera usted darle a nuestra audiencia? Me encantaría, claro que sí, me encantaría invitar a cada una de las personas que ve el programa, que ve la programación me encantaría decirles, ¿sí?, que el mayor cambio que se debe dar en este proceso propio de lo que venimos viviendo en este sexenio tiene que ver con nosotros mismos, hacer las cosas bien a la primera, hacerlas bien, no jugar a la tranza, caminar en un ejercicio de involucrarse cada quien en el tema que le gusta para hacer que el país, mi ciudad o mi estado caminen. El cambio está o empieza, como se dice por ahí, cotidianamente en uno mismo. Así es. Pues, diputada, yo le agradezco mucho que haya aceptado recibirnos aquí en su oficina de la Cámara de Diputados, de haber conversado en exclusiva para Síntesis Televisión. Me encantaría que no fuera la última vez que lo hagamos. Encantadísima. Gracias, diputada. De esta manera llegamos al final de nuestra entrevista con la diputada Tatiana Cloutier. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión. Que tengan muy buena noche.